Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarlos como cada miércoles, ombligo de semana, aquí en su programa No es chisme, es historia. Tengamos una conversación inteligente, cándida, abierta, útil, entre amigos, pues, para comprender nuestro tiempo y justamente, pues, con invitados de primerísimo nivel, porque bien merece conocerse su historia, ya que es una historia que no es chisme, son historias que marcan y que dejan una honda huella en nuestra sociedad. Una conversación muy amena en esta sala, aquí en Quinto Nivel Internacional Radio y Televisión. Tengo el gusto de presentar a mi compañero, un amigo entrañable. Qué gusto verlo, ya que pues en semanas pasadas no nos habíamos visto, pero aquí estamos nuevamente y gracias a usted por dejarnos entrar a su casita o donde quiera que usted esté, gracias a la magia de la internet. Amigo entrañable, es un honor poder tenerte aquí, mi estimado amigo doctor José Vélez Laredo. Gracias, Arturo, buenas noches a ti, buenas noches a la audiencia, y como cada miércoles estamos llegando a 183 países con calidad HD en sí. Un sistema de más de 33 repetidoras, llegando a ciudades y países como Washington DC, Sí. como Caracas, Venezuela, Argentina, a Colombia. casi todo el mundo, Colombia, Bolivia, Panamá, casi todo el mundo, 183 países de los 195 en total que existen, y están a punto de presenciar un hombre que también hizo historia aquí en el estado de Hidalgo, por haber sido el hombre que rompió la hegemonía del PRI al haber sido el primer presidente municipal de un partido diferente. Él fue presidente municipal de Tlahuelilpan por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Era el PARM. El PARM. Y rompió así la economía priista, y de todo esto se van a dar cuenta en Nueva York, Washington, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá, España, Inglaterra, Escocia, Portugal, muchas otras ciudades y países, y también contamos con patrocinadores como Studio Globe, Mondo Musicale, Radio Tarlo, Radio FEM, Radio Johannesburg, Vivo Music International y muchos otros. Repetimos, con más de 33 repetidoras en calidad HD. Y así nos engalanan esta noche el doctor Ernesto Jiménez Mendoza y su hijo. Doctor Ernesto Jiménez Mendoza, es un gusto poder tenerlo, y también, imagínate, tenemos 2 por 1 y dos. También tenemos a nuestro amigo, el doctor Ernesto Jiménez Hernández. Muy bien. Qué gusto poder tenerlos a ambos. Es un honor de verdad. Y bueno, como el tiempo es pues muy corto en televisión, vamos a entrar en materia ya de una vez, así rápidamente, porque si no se nos va el tiempo, ¿no? Pues el título que ha dado la ciudadanía, un título muy interesante que fuera del aire le preguntaba, doctor, pero bueno, no, me agradaría que lo supiera, por supuesto, todo nuestro auditorio. El padre de la democracia. Es fuerte, ¿no? Sí, claro que sí. Desde luego que pues lo siento una gran responsabilidad, porque es un vocablo, una expresión que lleva mucho de por medio, y que se dio por
determinados eventos que sucedieron en mi vida. Uno de ellos fue que vimos desde la juventud, nuestro estudiante de Derecho, vimos muchas injusticias en mi pueblo de Tlahuelilpan, Hidalgo, y que nosotros nos dimos a la tarea de hacer algo por cambiar las cosas. En ese tiempo, lo que vino a cambiar mi vida fue que tuvimos la oportunidad de formar parte de un club, de una asociación civil que se llamó Juventud Unida de Tlahuelilpan. Ahí empezamos para unir a todos los jóvenes, que es la fuerza real de poder en cualquier lugar. Y ya una vez constituidos, nos dimos a la tarea de allegarnos fondos, haciendo bailes, rifas. El doctor, creo que este está un poquito mejor. A ver, y claro que tuvimos oportunidad de lograr recursos y hicimos algunas cosas importantes. A la juventud le dimos iniciamos una revista que se llamó Visión Juvenil, hicimos participación de los jóvenes en los desfiles. ¿Qué años aproximadamente? Más en los años 70. Y era fuerte en aquellos años. Sí, claro que sí. Nuestro México bronco era... Y en efecto, lo que de ahí que nosotros, siendo también líderes de la Juventud Unida de Tlahuelilpan, estuvimos cerca del presidente municipal, el primer presidente, que era la Junta de Administración Civil en Tlahuelilpan, el señor Federico Lugo Serrano. Lo asesoramos, nosotros teníamos 20 y tantos años, 26, 27 años de edad, y el señor, de una manera muy madura, y yo no sé qué pasó, ¿verdad?, en su mente, que nos oía, que nos escuchaba, que nosotros... Tenía la apertura. Sí, totalmente, inclusive al grado de decir, ¿qué te parece esto? Y si no me parecía, lo cambiaba, ¿no? Cosas, demostraciones que me dio muy, muy importantes. Entonces, nosotros veíamos con tristeza que se cometían arbitrariedades. Y nosotros teníamos en la mente hacer algo, pero juntar a la gente, queríamos juntar a la gente de alguna manera, y empezamos con la juventud. Pero llegó un momento en que ya nos habían señalado como candidato al primer presidente de la historia en Tlahuelilpan, porque venía la elección. Y entonces, como yo formaba parte del ayuntamiento, vino una negociación del PRI en el estado, el delegado del Toro Calero, no sé si recuerdan ustedes, ¿sí? Y entonces, al haber esa negociación, el presidente municipal ofreció 15,000 pesos para poner al que era en ese tiempo el presidente de la Junta de Administración de Mejoras Materiales, y 5,000 pesos por mí. Yo, pues, obviamente no, valía menos. Habría que aclarar que 5,000 pesos en aquellos días, o sea, en los años 70, sí, pues si eran 5,000 pesos, ¿no? Sí. No era una cantidad despreciable, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces se vino el evento hacían una asamblea municipal donde delegados, entre comillas, ya gente de comodines ahí, sí, les llegaban con una carta, con un sobre, lo abrían y el que venía en el sobre era el candidato, y yo venía en el sobre. Pero resulta que había dos grupos ahí que se dividían el poder en el pueblo. Dos grupos, uno era un padrino mío y el otro el del presidente que yo asesoraba. Y entonces, cuando supieron quién venía en el sobre, pegaron el grito en el cielo y se unieron los dos grupos opositores para ir en contra mía y quitarme la nominación. Entonces, bueno, pues yo no... Ya previamente me había hablado el enviado de la delegación del PRI y me dijo, tuvimos mucho problema para lograr sostenerlo, dice, pero usted es el candidato. Y resulta que media hora después ya no. Entonces, pues nosotros nos guardamos el agravio y empezamos a trabajar con la sociedad, con la juventud,
y hacer obras a nuestros alcances. Iniciamos construcción de canchas deportivas a nuestros alcances, ¿no? Y resulta que nos dimos cuenta de su actuación de la autoridad municipal era negativa, el que me había quitado la presidencia. Y una ocasión, que es lo notable de esto, que antes era un suicidio, siquiera hablar en contra del sistema, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue... Se decía, doctor, ya era prácticamente la crónica de una muerte anunciada. Ya está totalmente dicho todo. No, la gente... Entonces, tuvimos la oportunidad, habíamos comprado un aparato de sonido, hay un kiosco con reloj, es emblemático ahí. Bien, sí. Y allí subimos, pusimos nuestras bocinas, y a las 11 de la mañana, un domingo, empezamos a hablar y a poner música de discos. Sí. Y así, y hablábamos, y como a las 3 de la tarde, ya había más de 3,000 personas en la... Oye, nada del Entonces, estable. y en ese momento nos dimos cuenta, fue uno de los momentos importantes que nos dimos cuenta que no éramos indiferentes a la gente, que había algo entre la gente y nosotros, y que a donde les hablaba, donde iba, la gente iba. Entonces eso a mí me despertó una situación que no me la esperaba, pero la capitalicé. Y entonces ya viene la situación de que el señor le pedimos la renuncia, de que a la gente se le dijo, vamos a pedir la renuncia, sí, y salía más gente, más de los 3,000, más gente, las señoras sacaban a sus niños y acompañar, no, una locura. Okay. Y llegamos el presidente llegaba con un camión nuevo y le dijo a la gente, este es el camión del pueblo, Y que lo bajan. lo bajan, le dieron sus cachetadas y todo, Le dieron, y lo llevaron a la presidencia municipal. lo surtieron también, ¿eh? Y entonces ahí él se puso a hacer su renuncia. Y entonces al hacer la renuncia, abajo había un carrito de sonido, de voceo, sí. Y había un amigo que era muy ocurrente. En el momento en que estaba haciendo su renuncia, abajo estaban tocando las golondrinas. Algo maravilloso, porque nosotros, la gente más entusiasmada. Y eso no llegó más allá, porque como a la hora ya nos andaba buscando el ejército. Entonces yo tuve que salir corriendo, Sí. y me fui a Pasco, México. Yo en Pasco, México tenía ya un cierto liderazgo, que yo estaba asesorando a la presidencia municipal de ese lugar. Y entonces me recibieron hasta con una cena y una cosa maravillosa. Con eso me di cuenta que pues había con qué pelear, y resulta que ya viene la participación municipal. Termina ese señor que le habíamos hecho el movimiento y venía la otra y el candidato no garantizaba el que habían puesto. Y entonces decidí que yo cobraba cobranza morosa en el Distrito Federal, y tenía amistad por motivo de mi trabajo con el ingeniero Jorge Cruichan García, que era el líder nacional del Partido Popular Socialista. Y entonces le dije al señor, quiero participar. Sí, cómo no. Me dio todas las facilidades, cuenta con toda la propaganda. No, resulta que el PRI mandaba un volante, nosotros le mandamos como confeti 100, 200, o sea, una cosa espantosa, o sea, que lo apabullamos, le dimos una arrastrada total. Y entonces el gobierno en turno, que en ese tiempo era el arquitecto Rosel de la Lama, me mandó llamar y me dijo, ya ganaste, pero no queremos, a ti te necesitamos como jurista, como magistrado. Y ya me había hecho un nombramiento, aquí está tu nombramiento. Es decir que entonces el gobernador en turno, Guillermo Rosel de la Lama, había comentado, no te queremos aquí. Sí, claro, si tú tienes conocimientos jurídicos especializados y te necesitamos, tú le haces falta al Estado como un magistrado. Ya lo creo que sí. ¿Le parece si vamos a un corte y volvemos con esta increíble historia? Claro que sí. Amigos, ya volvemos y estamos justamente platicando fuera del aire el por qué surge pues este título de el padre de la democracia, justamente por eso. Pero bueno, ¿quién mejor que el doctor? Síganos contando, doctor. Bueno, en efecto, vino la campaña del PPS y arrasamos,
y nos mandó llamar el Partido Popular Socialista. El Partido Popular Sí, Socialista, y el gobernador dice que te queremos como magistrado, nos da el nombramiento, pero algo curioso, como son ellos, los del sistema y los del PRI, me engañaron porque nunca me dieron posesión. O sea, un vil engaño. Un vil engaño. Oh. Y entonces, pues nosotros esa se la guardé, y de allí vino el momento en que nosotros, ya la gente caliente en su sangre, dijeron, no, usted tiene que entrar a como dé lugar. Viene el otro cambio de la presidencia y la gente se volcó en mi favor y dijo, no, tiene usted que llegar a como dé lugar. Y entonces ya se empezaron los acercamientos y todo con las cúpulas y demás. Y el gobernador me manda a llamar. Era Rosel de la Lama, y me dice, Lama. oye, que vas a volver a participar. Sí, le digo. Dice, pero mira, dice, ya no por el PPS, sino por el PARM. Resulta que el PARM y esos partidos pequeños eran apéndices del PRI, eran realmente acomodos de ellos. Eran apéndices. A modo. Entonces, como yo tenía en la mente quitarles el poder, a mí no me importaba el partido, pues adelante, sí, cómo no. Y entonces tuvimos la oportunidad de ir con el líder nacional del PAR. ¿Quién era el líder nacional del PAR? Enrique Canturrosas, Carlos Enrique Canturrosas. Enrique sí, Cantú. Y entonces su gente, no lo encontré a él, pero encontré a su gente. No, me dieron la bienvenida y no, nunca se imaginaron, yo nunca les dije por qué iba y todo, nomás dije, voy a participar y vamos a ganar. Venga, y entonces vino el movimiento, no, pues aquello fue una locura porque se le ganó, pero fuerte, al grado de que mandaban al ejército, los helicópteros, a ver cómo andaban las cosas. No, pues se les había superado en todo. Y resulta que en este caso logramos entrar a la presidencia municipal. Nosotros teníamos la suerte de que todo el pueblo estaba con nosotros. El día de la toma de posesión hubo un desfile, inclusive un señor que era dulcero puso los 21 cañonazos a la hora de tomar la posesión, o sea, algo así muy aparatoso, ¿verdad? Sí, porque sí, para claro. mí, pues, pero la gente estaba tan entusiasmada que lo hizo. Y entonces nosotros empezamos una labor muy completa, de manera honrada en el municipio. Esto viene a culminar de que nosotros sentamos lo que ahora es las bases de la cuarta transformación. O sea, eso es importante, Pepe, fíjate, es importante destacar, estas fueron, para todos los que nos estén escuchando, y que ahorita estén sorprendidos, igual que yo, ¿no? Porque son sorpresas. Pues sí, pero son antecedentes. Que efectivo, exactamente, que no es chisme, es historia, Pepe. Estamos escuchando la historia de Tlahuelilpan y el rompimiento de la hegemonía priista en Hidalgo. Así es, y que efectivamente, como lo dice muy atinadamente el doctor, marcó las bases de lo que actualmente es la cuarta transformación, o sea, porque todo tiene una historia, todo un porqué. No el chisme, es la historia. Es la historia, exactamente. En efecto, entonces, hubo puntos importantes. Por ejemplo, se le superó aproximadamente en el libro se narran 10 puntos. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, yo no percibí salario, les decía que no quería yo salario, y me dijeron, usted tiene que tener un salario aquí anotado. Le digo, bueno, ponga el salario mínimo, de ahí salió lo del salario mínimo. Ah, bien, bien. Y yo gané el salario mínimo como presidente municipal, lo que ningún presidente municipal lo hace. ¿Así? Y dicen que ahora sí, pero pues... Otro punto que yo superé a la cuarta transformación fue que yo no le di un centavo a ningún periódico, ni a ningún medio de comunicación.
el famoso huizache Nada no de eso, o funcionó. sea, no hubo... No hubo chayote. Los chayotes, los Al chayotas. inicio del trabajo municipal se llamaba a la gente, a todo el pueblo, para que propusieran obras, y les dije, señor, ustedes van a ayudarme aquí a gobernar y van a vigilar los destajos, los albañiles, todo lo que haya, los dineros, y puse al primer regidor como responsable de la caja y de todo. Él firmaba, yo ni siquiera estaba mi firma reconocida en el banco. O sea que nosotros, y en esas juntas la gente se pasaba de lanza y decía, no, que quería que se hiciera ya su capricho. Le dije, no, y paré las juntas y les dije, miren, conmigo no van a tener problema, júntese la gente que me puso, y yo les dejo su presidencia. Yo ya tenía la experiencia de que había regalado la presidencia a otra, yo puse a mi suplente en la del PPS, y yo decía, les dejo su presidencia. Ahí está lo de la famosa, como le llaman ahora, la revocación. La revocación. La revocación del mando. Y así sí. Tuvimos oportunidades de hacerles obras importantes, sobre todo combatir la corrupción. Nosotros, ese es el meollo de esto. Y ya una vez en funciones y al haber terminado con éxito, que eso se coronó con un monumento que me hicieron favor en Tlahuelilpan muchos años después, más de 20 años después, donde me consideraron, ahora que se celebraron los 50 años del municipio, me hicieron favor de un monumento donde, por dos razones, por haber sido el primer triunfo de oposición en la historia del estado de Hidalgo y por haber sido el presidente más honrado y con más obras, con el puro presupuesto que da. Hay un monumento. Hay un monumento en el asta bandera, ahí está inscrito el muro de honor con mi nombre. Y entonces eso ha sido para mí pues una responsabilidad, y de ahí nació todo para impulsarme a hacer el libro. La gente quería que yo lo hiciera, yo me negaba. Hubo quien inclusive pagaba de su bolsa el libro y yo no lo acepté, pero pasan los años y ya las cosas cambiaron. Porque hay que destacar que usted escribió un libro. ¿Cómo se llama el libro? El doctor Ernesto Jiménez Mendoza es el padre de la democracia en México. Porque la gente, con los triunfos que hubo y la participación política y todo lo que se manejó, pues empezaron a decir que ahí era la cuna de la democracia, y de ahí empezó lo del padre. La cuna de la democracia en México. En México, que fue ahí en Tlahuelilpan. Porque se juntaron los acontecimientos de la obra pública y de la forma de cómo se llegó. Que antes era, inclusive me hicieron presidente del comité estatal del PAR, y yo invitaba a la gente a participar como candidato y hasta se ofendían y se enojaban conmigo. Dice, ¿qué quieres, que me hagan daño o qué? ¿Que me agredan? ¿No? Las policías municipales, por ejemplo, donde andábamos pegando propaganda, iban a despegar la propaganda, a blanquear las bardas, en fin, era un desastre con la autoridad. Y nosotros lo que hacíamos era, pues, buscar la forma de seguir adelante con todo. Pero con el triunfo que se dio en Tlahuelilpan, nosotros tuvimos la oportunidad de tener un lugar muy importante a nivel nacional en el PAR. Y entonces los líderes del partido, ya se acercaba la contienda de la presidencia de la República. Ya estamos en 1988. Sí. ¿Le parece? Vamos a un corte y regresamos, Pepe. Arturo, pues estamos siendo ahora sí testigos de la historia, y una historia muy interesante en el aspecto político del estado de Hidalgo, historia que no mucha gente conoce, y por eso doble nuestro agradecimiento al doctor, porque nos está dando a conocer, y de primera voz, de primera mano, todos los acontecimientos que tuvieron que pasar para que él llegara a ser presidente municipal, después de vencer el intento de, pues, cohecho, mal hecho, por cierto, porque le ofrecieron la magistratura y no se la dieron. Después hubo otros intentos más, pero él ya se mantuvo firme,
sacó su periodo con un sueldo muy bajo y él prefirió que el dinero que se podría ganar se invirtiera en obras. Entonces el pueblo quedó maravillado y esto puso a temblar en su momento al gobierno, porque el movimiento estuvo a punto de extenderse en varias partes del estado. No, después ya se volvió no solo estatal, bueno, pero esto lo va a platicar mejor el doctor. Fíjate, esto es interesante. A ver, doctor, platíquenos. Porque antes de irnos al corte, platicábamos justamente que llegó el año de 1988. Y como usted sabe, 1988 es un parteaguas muy, muy interesante, sobre todo en unas, no sé, manoseadas, por decirlo coloquialmente, elecciones, ¿no?, en el 88, cuando llega, después de la caída del sistema, bueno, así lo dijo Manuel Bartlett. Así es. Se cayó el sistema en el 88 y llega el nuevo presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pero ¿qué pasó, doctor? Porque bueno, nos platicaba 1988. Tuvimos la oportunidad de que nos nombraran candidato a la Diputación Federal y al mismo tiempo teníamos ya el compromiso de la precandidatura a la presidencia de la República. Y en una asamblea del partido éramos 5 precandidatos, pero el de la fuerza, el principal era su servidor, y teníamos que participar en una asamblea nacional para sacar al candidato. Y entonces yo recuerdo que habló un primer precandidato y dijo el señor Kunz Bolaños, Adolfo Kunz Bolaños, y dijo: yo sí quiero ser candidato. Y ya pues dio sus razones. Y me toca hablar a mí y les dije: yo no tengo espolones para gallo, pero yo les tengo ¿quién? El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y aviento la bomba y la gente empezó a sacudirse, se hizo un zafarrancho en la asamblea, porque ya Dijeron, ¿cómo? Sí, ¿Es Salinas de Gortari ya tenía gente infiltrada, pagada, para que, como siempre, el PAR seguía las candidaturas del PRI, pues se les hizo monstruoso. ¿Cómo es que ahora no? Y entonces nosotros aventamos ahí en el libro que después hicimos, lo mencionamos como que estaba el Redondel y el Toro Bufando, que era el PRI, y nosotros aventamos a Cuauhtémoc Cárdenas a torear. Y en esa jornada, en esa faena, cortó rabo, oreja y pata, porque gana la elección. Es y correcto, lo que usted comentó muy apropiadamente, que el señor Bartlett, que estaba en gobernación, dijo que se había caído el sistema, pero ya es una nota muy sabida por todo el pueblo de México. Y nadie se la creyó, que doctor. nadie se la creyó y que ganó Cuauhtémoc Y a Cárdenas. la fecha estimo que pasó el licenciado Bartlett, pues ha pasado tristemente a la historia. Sí. No. Y nosotros ya tuvimos esa oportunidad de entrar a la Cámara de Diputados como diputado, y todavía recuerdo que antes de la toma de posesión pensaba defender el triunfo de Cárdenas en la Cámara. ¿Y cómo lo quería defender? Que convocando a los diputados de que nos negáramos a participar en la instalación del colegio electoral y demás, para que hubiera desaparición de poderes. Y extrañamente la misma gente de Michoacán, que los candidatos que habían metido de parte del ingeniero Cárdenas, dijeron que no. Y entonces paramos toda esa situación, pero se iba a hacer un movimiento interior en la Cámara de Diputados. Un paro, no sé. Un paro, sí, ahí pero en la Cámara de para Diputados. no permitir que se integrara el colegio electoral y la Cámara de Diputados nueva. Con eso no iba a haber poderes, pero ellos no. Y yo realmente allí ya me di cuenta que ya había cierto compromiso, porque cuando iba a ver el informe, el señor Cuauhtémoc Cárdenas dijo: vamos a escuchar el informe con atención. Con eso ya dije: no, pues esto ya no es por ahí.
viene la situación, nosotros tuvimos la oportunidad de saber la campaña, acompañamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el libro hay fotos y demás, porque yo fui muy ajeno mucho a Una lástima, doctor, no trajo el libro. ¿Sí trajo el libro? Sí trajo el libro. Ah, bueno, sí trajo el libro igual, y para que usted lo vea allá en casita. Bien, ahorita que vamos a un corte, vayamos a un corte, ya vemos el libro. ¿Cómo se llama el libro como tal? El doctor Ernesto Jiménez Mendoza es el padre de la democracia en México. Y ahí viene totalmente documentado con fotografías, todo lo que aconteció. Sobre todo los periódicos de esa época. Pues, sí, realmente hubo... Es una... la bibliografía y la hemerografía bien documentada, no es un dato al azar, Pepe. No, de esta epopeya, podemos calificarla como una epopeya política. Totalmente de acuerdo. Que transformó desde aquel entonces ya la geografía política del estado de Hidalgo. Y de la nación, porque, marcó el parteaguas, ¿no? En el momento de que dicen, el doctor, ¿quién? Pues que vaya el ingeniero Cárdenas, vámonos. Sí, en efecto. Híjole. Bueno, ¿y qué le dijo el ingeniero Cárdenas? Le dijo, oye, no hagas esto, No, fíjese usted que después de que yo ya no hablé, nomás el hombre, ya se pelearon ellos, hubo zafarrancho ahí, corrieron gente, etcétera, se golpearon. Sí. Pero yo, al final de todo, dijo el líder del partido a nivel nacional, dijo el candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ¿no? De ahí nos fuimos a la casa de don Cuauhtémoc a avisarle que ya era el candidato del PAR. No estaba ahí, ¿eh? No estaba. No sabía, estaba. Ni siquiera sabía. Ni siquiera sabía. Nosotros lo aventamos así. Usted dijo. Porque ¿qué va él? Yo había tenido acercamientos con él por medio de un señor de aquí de Tzotepec que se llama Sabino Juárez Corona. Y él me llevó con la maestra Ifigenia Martínez. Y fue el contacto con él. Y hubo momentos en que inclusive el ingeniero tenía una reunión en el Pedregal. Y don Ifigenia me llevó y el ingeniero de su asamblea que tenía salió a recibirme a la puerta para hablar, entre otras oportunidades. Claro, con él. Sí. Él ya sabía, ya le habíamos ofrecido todo el apoyo, todo, pero como que tenía miedo. Porque usted sabe, la situación no es fácil. Entonces ya tenía miedo de participar en ese sentido, fuera del PRI. Y resulta que ahí ya se decidió, porque entonces ya aceptó que ya lo habíamos metido como candidato en su casa. Ahí fuimos a su casa. Sí. Y al otro día se presenta al partido y el líder del partido le hace firmar su afiliación al PAR. Eso les había molestado a Muñoz Ledo, que era uno de sus segundos. Claro. No le hubieran dado el bastón de mano, pero no esto. Se molestó, pero se hizo. Y de ahí ya se hizo una reunión en el Cine México. Y en el Cine México se tenía que juntar la gente. Y yo me sentía obligado, con deuda moral con Cuauhtémoc de llevarle gente. Porque dije, ya lo aventamos, ya lo digo, ahora hay que apoyarlo. Y en eso yo era representante legal de una empresa, Valle del Mezquital, de aquí de Hidalgo, y les pedí fiados los autobuses para llevar gente a México, y me los dieron. Tenía muy buena relación el señor José María Ancona, me dio sí, cómo no, y puso los autobuses, los llenamos de gente. No, llego al Cine México, señor, eso no era nada para lo que había de gente allá. No, pues yo ya me quedé tranquilo, no, pues ya esto. Dije, este arroz ya se coció, adelante, qué bueno, y una cosa maravillosa ya. Pero de allí empecé para esto, se da que inicia la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en Tlahuelilpan Hidalgo. Y eso también es importante destacarlo. Ajá. Donde arrancó en 1988 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en Tlahuelilpan Hidalgo, justamente aquí. Yo sabía que iban
Entonces me preocupé y traté de juntar a la gente. No, pues fue poco mi esfuerzo porque la gente se desbordó. Lo seguía. Le juntamos más de 1 kilómetro de personas, así, Tlahuelilpan. No, una locura. Lo acompañé, de ahí fue a donde yo nací, en Tetepango Hidalgo, fuimos al municipio, y luego a Progreso de Obregón, donde es mi esposa, Sí. y de ahí ya siguió su campaña para Izmiquilpan, otros lugares. Pero eso para nosotros fue muy significativo. Claro. Yo sentí un peso porque dije, ahora... Aquí ni sí, Pues sí. sí. Y entonces, fíjense, eso fue lo que detonó, y de ahí empezaron a decir que Tlahuelilpan era la cuna de la democracia en México. Y con todos los acontecimientos y toda la trayectoria que se vivió de trabajo y de honradez sobre todo, y de combate a la corrupción, salió el mote de lo del padre de la democracia en México. En Tlahuelilpan, sí, la cuna de la democracia en México a partir de 1988. Y bueno, pues el padre de la democracia, pues quien llegó, ¿no? Ahí a gestionar, Sí, tener a conjuntar los esfuerzos, claro, de la gente. ahí en Tlahuelilpan, ahí, que fue aquí usted. Sí, en efecto. Y ahí tuvimos esa oportunidad de llamar a la gente a unirse, y seguimos trabajando, ganamos otros municipios con el PAR, y siguió el trabajo. Ya con anticipación. La clave de todo esto es que nosotros sabemos cómo los gobiernos en México, sobre todo las presidencias de la República, había golpes de Estado, homicidios, etcétera, sí, no. Y nunca, lo que nosotros propusimos, la diferencia es que, por ejemplo, el señor Miguel Hidalgo llamó a la revolución con las armas. Sí. Precarias, pero con armas, por medio de la violencia. Nosotros hicimos el llamado de manera pacífica, por el convencimiento y el voto, por el uso del voto, el sufragio de la gente, de manera para que aceptaran los resultados. Y fue hasta ahora con López Obrador cuando se le noqueó al PRI, como en el boxeo. Alguna vez, digo, es una pregunta que seguro el auditorio también tiene. ¿Alguna vez vio por ahí a López Obrador? No, honestamente no. No, Yo no lo vi. Me hubiera gustado inclusive haberlo conocido, pero su rumbo es Tabasco. Sé por la historia que hubo acercamientos de él con Don Cuauhtémoc, pero yo en lo personal mentiría si le dijera. Bien. No, yo hasta ahora se dan nuevamente las situaciones, fíjese, ahora con la candidatura del señor de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador. A mí me hacen precandidato a la presidencia de la República por segunda ocasión a nivel nacional por el partido Encuentro Social. Nosotros somos cristianos, de la fe cristiana, y entonces las iglesias cristianas, no lo sabía, eran el Consejo Consultivo, o sea, los líderes de las iglesias nacionales eran el Consejo Consultivo del PES. Partido Encuentro Social. Exactamente. Sí. Y entonces, allí la denominación a la que pertenecíamos, me propusieron como precandidato a la presidencia de la República. Y yo todavía tuve oportunidad de oír al líder nacional del PES que dijo, me parece que vamos a meter candidato. O sea, ya estaba la situación, y como a los 15 días dijeron, el partido va a apoyar al licenciado Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Entonces lo apoyan a él ya como un partido, digamos, secundario a Morena, pero lo llevó a la presidencia de la República. Entonces todo esto se ha hecho en un libro que nosotros tuvimos oportunidad de escribir, propiciado por la influencia de la gente. Yo realmente no quería, me parecía muy presuntuoso escribir un libro de estas circunstancias. No, pero había que dejar constancia, huella. Es lo que me hicieron saber. Sí. Y hubo una periodista... Aparte, honor a quien honor merece. Hubo una periodista que me siguió mucho en ese tiempo, la señora Ana María Salomón, del Universal, que ella, una ocasión cuando vino el licenciado López Obrador al Meche,
después de haber sido presidente, declarado presidente, vino al Meche y ahí la encontré a ella. Y recuerdo muy bien sus palabras, me dijo, haga el libro, casi me quería golpear, haga el libro. Una imploración. Sí, haga el libro. Escríbalo ya. Yo le ayudo, dijo. Bien. Fíjese usted que en eso también hubo otra persona, que Tlahuelilpan, de vecino de Tlahuelilpan, me hizo favor, se llama Vicente Lugo Gaona. Él dijo en una fiesta, me dijo, delante de un editor del Novedades, le dijo, te voy a pedir el favor que me hagas el libro de Ernesto. Y yo les dije que muchas gracias a los dos. Pero hasta ahora, Híjole. después de todo, cosas, sí. lo que son las cosas, yo decliné, me parecía muy ostentoso. Muy ostentoso. Yo quería, no, o sea, nunca pensé en eso. Pero creo que, bueno, más que creo, es un hecho que era necesario que existiera la constancia de este libro. ¿Qué libro? Vamos a un corte, amigos, volvemos y vamos a checar este libro. Ya volvemos. Amigos, ya volvemos, está interesantísimo. Justamente es lo que comentábamos. Aquí está el libro, amigos, ahí está, ¿sí? Es el doctor Ernesto Jiménez Mendoza, es el padre de la democracia en México, tal cual. Ahí está, mira, ahí se ve, ¿sí? Es el libro y dice, la trascendencia del doctor Ernesto Jiménez es para realizar película y serie biográfica de televisión, la cual estoy dispuesto a dirigir, repito, dispuesto a dirigir. ¿Quién lo dijo? El cineasta Paco del Toro, que es el hermano de Guillermo del Toro, ni más ni menos, ¿eh? A ver, vamos a ver un acercamiento. Ahorita mi productor ok. Y dice, lo que ha hecho el doctor Ernesto Jiménez por la democracia, esta parte de la historia de México se debe conocer, esta parte, claro. Lo dice Ana María Salomón, reportera y articulista del periódico El Universal. Nuestra amiga Ana María Salomón. Qué bien. Y ya para que lo diga. A ver, platícanos el hijo del doctor Ernesto Jiménez Mendoza. Porque ahorita igual, bueno, es que nos vino rápidamente a presentar el libro, es necesario conocerlo, y nos platicaba también, amigos, amigas, nos platicaba fuera del aire, que incluso hay más sorpresas, porque hay otra propuesta, y aparte de las propuestas, también lo que dijo el hermano de Guillermo del Toro, ni más ni menos, que se haga una película. Usted conoce, por supuesto, quién es Guillermo del Toro. Y bueno, platícanos, ¿qué más? Está interesantísimo. Sí, buenas noches a todos, saludos. Soy el doctor Ernesto Jiménez Hernández, hijo del doctor Ernesto Jiménez Mendoza. Y bueno, para mí es un gran honor, un privilegio, pues que esta inquietud de que hiciera su libro de memorias, pues casi yo me hizo favor de comentarlo en la reseña, que bueno, pues yo le insistí que lo hiciera, la verdad. Me puse a hacer toda la digitalización del archivo, de todo, hemerográfico, fotográfico, todo lo que tenemos, que mi papá también fue un acierto irlo guardando en su vida, lo tenemos, y bueno, en su momento vimos al cineasta Paco del Toro, porque somos cristianos, él es productor de películas cristianas, la periodista Ana María Salomón, el comentario en la presentación del libro, pues nos hizo favor aquí en el CENI, Centro de Hidalguense Estudios Superiores, aquí de Pachuca. El 26 de mayo se presentó el libro. El prólogo es por el doctor Helio Masferrer Can, que es investigador emérito del Instituto y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También hizo ahí sus comentarios muy precisos. Él es especialista en religión y política. Y bueno, recientemente todo esto lo comentábamos con mi papá, ¿no? Es una cosa que para mí, cuando él recibió el homenaje
en Tlahuelilpan en enero de 2020 e inscribieron su nombre en el muro de honor del monumento que está en la plaza principal. Pues yo dije, bueno, ¿quién va a continuar con este legado? Porque yo soy su hijo. Entonces, y pues me llamo igual que él. En su momento, y lo comento, a mí me quería poner Adoro de nombre, y mi padrino iba a ser Armando Manzanero, pero no fue así, mi nombre es Ernesto, ¿verdad? Pero también ahí queda, queremos ver como nombre artístico, yo toco el saxofón y varios instrumentos, etcétera. Soy pastor cristiano, apóstol, y mi trabajo, bueno, yo ya más de 20 años al frente de la iglesia en Tlahuelilpan, y algo que me llama mucho la atención, ya de lo último, es que quieren hacer la propuesta, o la van a hacer la iniciativa de ley, para que a mi papá se le reconozca, ahí en la Cámara de Diputados Federal, Congreso de la Unión, ya en este periodo de sesiones que comienza en septiembre, me pidieron ya todos los datos, porque precisamente al salir el libro, la inquietud de la gente ahora fue, bueno, que no nada más queda aquí, dice, es importante que a su papá lo reconozcan, o sea, no nada más queda así como el monumento lo hizo el ayuntamiento, el pueblo, entonces ahora ya de una manera formal. Y bueno, aportamos todo, ¿no? Un día, o sea, que se establezca el Día de la Democracia, el 30 de diciembre, que es su cumpleaños, se haga un desfile nacional donde desfilen los partidos políticos, presidido por el presidente de la República, todos esos aspectos, ¿no? Se inscriba su nombre en el muro de honor de la Cámara de Diputados, o sea, varias cosas que fue una inquietud de la gente que fui recogiendo, porque bueno, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? Entonces, cuando a mí me solicitan eso, y dijo la diputada, que es el medio, ¿no? Dijo, es un honor para nosotros hacer eso, admiramos mucho a su papá, y digo, la verdad, a mí pues eso me llena de... Te emociona, te sí, llena sí, de entusiasmo, y por supuesto, a nosotros, pues ¿qué te digo, Pepe? No, también pues que un honor. el hijo tiene Gracias. un paquetote sobre sus espaldas, empezando por el nombre, no puede defraudar el nombre, tiene un buen nombre que sacar adelante. Le puso el ejemplo el papá, él tiene que seguir la huella y al parecer lo está haciendo por lo que nos platica, y ojalá le toque al hijo llevar a la práctica la propuesta de Paco del Toro y podamos conocer posteriormente en televisión, bien sea en episodios o en película, el paso que se dio aquí en Hidalgo para introducir la democracia, para romper la hegemonía de un partido que tenía el control absoluto, no solamente... Eso es correcto. Y bueno, ¿cómo te sientes? Pues Yo, bueno, muy bendecido, claro. Y esa es la parte que también me gustaría resaltar, que al ver eso, yo la verdad me he dedicado al Evangelio, o sea, como pastor a tiempo completo, pastor titular del Concilio Cristo Te Ama y Misiones, que les mando un saludo a todos los hermanos. Saludos a todos los hermanos. Mi papá, mi mamá, se convirtieron a Cristo cuando mi papá era diputado federal, precisamente en esos tiempos del 88. Ellos conocieron de Cristo, nosotros antes éramos católicos. Su servidor en ese tiempo estaba yo con el grupo del Super Show de los Vázquez, que ahí aprendí a tocar el saxofón con el maestro Rafa, que también él y otros de sus hermanos se convirtieron a Cristo, etcétera. Y ahora lo más importante y el mensaje central del libro es que, bueno, la situación que está viviendo México actualmente de violencia, de todas las cosas que ya conocemos, que en un momento dado, pues ya lo dijo mi papá en el día de la presentación del libro, la solución en México y en todo el mundo es Cristo. Él es la solución, Dios, porque cuando hay los valores éticos y morales de Cristo, de hecho fue el título de mi tesis de doctorado en educación, soy doctor en bueno, licenciado en Derecho, maestro en Teología de la Ibero y doctor en Educación. El tema fue Jesús, el maestro de Galilea. Sí, en efecto, realmente el propósito, entre otros, del libro, más de que conocer la historia, es llevar el mensaje a la gente, de decirles que hay un solo medio para llegar a Cristo, a Dios. Un solo medio es la fe en Jesucristo y la Biblia. Nos faltaría tiempo para explicar muchas cosas, pero fundamentalmente es lo principal, que nada más hay una sola religión en el mundo,
que es la Biblia y Jesucristo. Todos los demás son grupos que han tratado de hacer las cosas a su modo. Y nosotros lo que queremos es que conozcan la fe cristiana bíblica. Si a mí me preguntan su religión, yo diría cristiano bíblico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, seguidores de Cristo, en todas sus expresiones, y llevar esa palabra. Y fundamentados en la Biblia. Claro que sí. Ahí Llevar está. la palabra a las plazas, esa es la principal idea de esto, llevar a las plazas para que se conviertan en Cristo. Es decir, una persona ya mayor de edad, ya un delincuente, se requiere que para que él cambie, él ya no va a cambiar dándole una instrucción, una educación, sino ya va a cambiar solamente con algo fuera de Divino. Exactamente. Totalmente. Que él, Dios, es el que tiene que cambiar. Y ha habido muchos casos en los que ha habido el cambio fundamental en la vida de la gente. Es decir, cuando un delincuente depone sus armas o se cambia, las cosas van a cambiar. Mientras tanto, mientras no sea así, una fuerza superior en la gente, las cosas van a seguir igual. Entonces, es la idea. A los niños sí se les puede instruir desde niños, desde chiquitos, pero ya la gente madura. Para que haya cambios, para que haya un cambio de mentalidad, para que haya respeto a los ancianos, a las mujeres, a los niños, para que haya esos cambios, la persona tiene que saber que un ser superior lo está viendo y de su conducta, que él tiene que arrepentirse y tiene que cambiar. Entonces esa es la esencia fundamental de todo esto, de que nosotros llamemos al arrepentimiento a la gente para que cambie y cambien las cosas en México y en el mundo. Ni más ni menos. Pues ahí lo tiene, amigos, amigas, ahí lo tienen, para que uno cambie definitivamente, pues sí, acercarse también a Dios, leer, cultivarse, leer también el libro del doctor Ernesto Jiménez, es el padre de la democracia en México. ¿Para qué? Pues para desconocer cosas que están establecidas. Es mejor desconocerlas y conocer la verdadera historia, conocer lo que es real, lo que es verdadero. Lo demás pues solamente son chismes, esas no son historias. Arturo, creo que es la hora de agradecer cumplidamente al doctor Ernesto Jiménez Mendoza que haya engalanado con su presencia este espacio, a su hijo el doctor Ernesto Jiménez también Hernández. No, nos faltó platicar más contigo. Sí, pero él es en lo que estaba. Pero definitivamente la historia que trajo tu papá, pues es una historia que merece ser contada. Y como les decía, no, hombre, aquí en televisión los tiempos son rapidísimos, se va, pero como agua. Meterlos, pero, Arturo, efectivamente, regresen, que haya una segunda parte de este programa en donde podamos escuchar más las ideas jóvenes, las ideas renovadas y la semilla que sembró Ernesto Jiménez Mendoza en Ernesto Jiménez Hernández, para que el público se cerciore de cómo ha germinado, florecido y dando sus propios frutos. Eso te iba a decir, Pepe, que efectivamente sea la primera de muchas otras entrevistas, porque seguro quedan muchas cosas todavía en el tintero, muchas por pues conocerse. El libro lo vamos a buscar, lo vamos a leer con detenimiento y bueno, ya platicaremos en la próxima. Cómo no, con mucho gusto. Le agradezco mucho, señor doctor, por su atención y por... Que usted se merece nada más, doctor. No, ya sabe, esta es su casa. A todo el equipo. Un privilegio tenerlos aquí. Gracias. Muy amables por todo. Gracias a todos. Gracias aquí a mi productor. Gracias allá al ingeniero Alar en cabina. Gracias a todos. Y gracias. sobre todo, gracias a ustedes que al ver este programa lo hacen posible. Así es. El próximo miércoles. El próximo miércoles nos vemos.
Pórtese bien, que nada le cuesta.